Pastor César Mosquera de la iglesia Ictus, y aquí estamos en nuestro programa Volviendo a las Raíces de la Fe. Volviendo a las Raíces de la Fe, bueno, un programa que ya con este llevamos a lo menos 10 programas al aire, en vivo, todos los viernes de 6 a 7 de la tarde. Nosotros pertenecemos a la iglesia Ictus, que son las siglas de Iglesia Cristiana Tu Salvación, y para los que nos han escuchado en otros programas, intentamos tocar temas contingentes, temas que están en la palestra, en los medios nacionales, ¿cierto?, en las noticias, y con una mirada cristiana, con una mirada cristocéntrica, con una mirada bíblica, y también algunos temas que hemos tocado sobre la familia. Y bueno, le damos la bienvenida a todos los hermanos que nos están escuchando. Enviamos saludos a la hermana Angélica, que no pudo estar en esta ocasión. Enviamos saludos a todos los hermanos de nuestra congregación y a todos los hermanos que nos están escuchando a través de estas ondas radiales. Así que les saludamos en el amor cristiano, y también damos la bienvenida. Están llegando unos pastores invitados que van a estar acompañándonos en el día de hoy, que es el pastor Mauricio González y la pastora, su esposa Vanessa Mariano, y van a estar también comentando junto a nosotros este tema tan importante, que es la continuación del tema que habíamos estado hablando la semana pasada, que tiene relación con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y temas relacionados como la gran tribulación, el anticristo. Así que son temas muy importantes, así que lo invitamos a estar atentos. Si alguien nos quiere comentar, llamar, vamos a dar los teléfonos, que son el fono 22-525-7274, el otro fono es 23 27 94 815, y también tenemos el WhatsApp de la radio, que es el más 569 30 24 56 06. También les voy a dar mi WhatsApp personal, que es el 569-8577-2933. También nos pueden sintonizar a través de la señal online en www.encuentrofm.cl, y también en el Facebook del pastor Lucas Donoso, y también puede ser Iglesia Ictus, que es el Facebook de nuestra iglesia, Iglesia Ictus, que también pueden tomar contacto con nosotros. Así que vamos a estar muy gustosos de poder recibir sus llamados, sus WhatsApp, sus comentarios, y que puedan ir comentando. Y también pueden leer este estudio o descargarlo a través de nuestros medios, nuestro sitio web, que sería Predicamos Blog Cristiano. Ahí están varios estudios bíblicos en donde nosotros estamos comentando sobre estos mismos temas. Le voy a dar la bienvenida al pastor Mauricio para que nos dé unas palabras de saludo. Gusto verte, hace mucho que no nos veíamos, y muy felices de estar acá acompañándote en tu programa. Sabemos que va a ser una bendición, así que estamos muy contentos. Y también a la pastora, su esposa, que lo acompaña, la pastora Vanessa Mariano. Unas palabras de saludo. Pastora, una bendición estar con ustedes esta tarde. También un saludo especial a todos nuestros hermanos que nos escuchan. Que Dios les bendiga mucho. Será un tiempo de mucha bendición estar aquí juntos. Bueno, que Dios les bendiga. Como les había comentado, vamos a estar hablando sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero antes de eso vamos a hacer una oración para que el Señor bendiga este programa, para que nos bendiga a nosotros y pueda hacer todo para la gloria de Dios. Así que, Pastor Mauricio, lo invito a elevar esta oración al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por estar acá reunido en esta tarde, compartiendo, Señor, tu hermosa palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, usándonos, Señor, usando,
Señor, nuestras bocas, Señor, todo nuestro ser para proclamar tu verdad. Señor, que tú puedas tocar a cada auditor en todo lugar, Señor, del mundo donde puedan escucharnos, Señor. Que tu palabra llegue, traiga luz, traiga paz, traiga salvación. Señor, y te damos gracias por este momento tan especial de poder juntarnos, Señor, para servirte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de continuar con el tema, vamos a cantar una alabanza que se llama Ya se oye el chofar, y que tiene relación también con lo que vamos a hablar hoy día, porque esta canción habla de que un día va a sonar esa trompeta, ese chofar, y en los cielos se oirá, porque el Señor está llamando a su amada, que es la iglesia, y la iglesia y el Espíritu dicen: ven, 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 Señor, esperándote está tu novia. Amén. Y ya se oye el chofar, en los cielos se oirá, a su amada Él está llamando. Y ya se oye el chofar, en los cielos se oirá, a su amada Él está llamando. Y ya se oye el chofar, en los cielos se oirá, a su amada Él está llamando. Y ya se oye el chofar, en los cielos se oirá, a su amada Él está llamando. Ven, 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 Señor, y ven, 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 Señor, y esperándote está tu novia. Ven, 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 Señor, y ven, 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 Señor, y esperándote está tu novia. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti, está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti, está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador, fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador. Cuando el Señor hice devolver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hice devolver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y mi boca llenará de risa y mi lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas hizo el Señor. Y mi boca llenará de risa y mi lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas hizo el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre, me
Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Yo cantaré, yo danzaré, y en su presencia me gozaré, y le daré toda la gloria. Ante su trono yo me postraré, yo cantaré, yo danzaré, y en su presencia me gozaré, y le daré toda la gloria, y ante su trono yo me postraré. Santo, 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 santo. Amén. Glorificado es el Señor. Damos la gracia a Dios por estar reunidos y hablar de su palabra, que es lo más importante. Pastores, como anunciábamos ya de antemano, que habíamos estado hablando la semana pasada sobre la gran tribulación, la segunda venida del Señor Jesucristo, y nos estamos basando en Mateo 24, ¿ya? Y voy a estar leyendo algunas partes para que podamos ya entrar y que podamos ir comentando. Por ejemplo, Mateo 24, versículo 4 en adelante. Bueno, en el versículo 3, algunos discípulos del Señor Jesucristo le habían estado haciendo 3 preguntas. Ya una de ellas, ¿cuándo va a ocurrir esto?, que se referían a la destrucción del templo. La segunda pregunta era, ¿cuál será la señal de tu regreso? Y la otra pregunta, ¿y cuál será la señal del fin del mundo? Entonces Jesús les contestó, Pastor Mauricio, tengan cuidado de que nadie los engañe. Entonces estuvimos hablando sobre la cantidad enorme de engaño que va a haber en el último tiempo. Entonces, ¿qué podrías tú, Pastor, como opinar acerca de eso? Porque estuvimos hablando, pero para repasar un poco sobre una advertencia que hace Jesús sobre el gran engaño que va a haber en estos últimos tiempos. Sí, por supuesto. Claro, llama la atención que el Señor lo primero que dice, mirad que nadie os engañe. Comienza con eso. Y luego comienza a explicar y dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces ya también deja claro de que muchos serán engañados, sí o sí, aunque no es la voluntad del Señor, pero muchos serán engañados, y Él advierte para que estemos atentos. ¿Y serán engañados en qué sentido? Que dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y el Cristo significa, la palabra Cristo sabemos que significa el ungido, significa el Mesías, significa el Salvador. Entonces muchas personas vendrán como el ungido, como aquellos que son el Salvador del pueblo. Y luego habla también que nadie os engañe, y dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Y luego dice, mirad que no os turbéis, porque comienza a advertir que vendrán ciertamente guerras y también rumores de guerra, pero no lo dice para que nosotros nos asustemos o entremos en pánico, sino que todo lo contrario, lo advierte para que no, dice, os turbéis. Luego dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, el engaño y toda esta apostasía que también la Biblia menciona en otros lugares es una señal de que el tiempo de su venida está cerca. Y que todo eso es necesario que acontezca. Luego dice que se levanta nación contra nación, reino contra reino. Y el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Y luego sigue hablando de una persecución tremenda.
Y aquí también hay otra parte interesante porque dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Entonces hay personas que también malinterpretan algunos versículos cuando el Señor dice que librará, en Apocalipsis le dice a una iglesia que lo librará de la tribulación que vendrá, y algunos interpretan que la iglesia no pasa ningún sufrimiento ni nada de eso, porque el Señor no va a permitir que la iglesia pase un sufrimiento, pero acá en el versículo 9 deja súper claro que la iglesia sí va a pasar una persecución muy fuerte, porque dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Entonces hay gente que malinterpreta porque dice, Dios es bueno, Dios nos ama, ¿cómo va a permitir estas cosas? Pero en la voluntad de Dios, en su soberanía, Él estableció que fuera de esa manera o permitió que fuera de esa manera. Y después dice que serán aborrecidos por todas las gentes por causa de su nombre. Ahí dice que muchos van a tropezar también. Dice que se levantarán muchos falsos profetas. Dice que el amor se va a enfriar porque se multiplicó la maldad. Y luego el 13 dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces la palabra es pero tan clara en el mensaje que está dando. Después dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Pastor, muy interesante, y justamente estábamos hablando de eso la semana pasada, acerca de esa persecución y acerca de la primera advertencia de que nadie lo engañe, porque Jesús podría haber dicho otra cosa. Podría haber empezado que iban a haber terremotos, que iban a haber catástrofes, pero nos llama la atención que lo primero que dice, tengan cuidado, alerta, ¿cierto? Una voz de alerta de Cristo, decir, tengan cuidado porque va a haber mucho engaño. Respecto a lo que, Pastor, tú comentabas acerca de esta persecución, yo quisiera que nuestra hermana y pastora Vanessa nos comentara, ya que ella está llevando a cabo un trabajo muy lindo con el Ministerio Puertas Abiertas, que está enfocado a las misiones, ¿cierto? Y ella sabe mucho sobre la iglesia perseguida. Entonces yo le comentaba a los hermanos por la radio la semana pasada que no nos sorprendamos porque algunos dicen como que el sufrimiento fuera algo anexo a la iglesia, y se sorprenden cuando uno predica o uno cuenta que la iglesia sí va a pasar la gran tribulación, porque está escrito en la Biblia, no es que lo inventemos nosotros, sino que el mismo Cristo, y a través de estos versículos lo estamos viendo. O sea, la persecución es parte y siempre lo ha sido. ¿Qué opinas tú, Vanessa, porque tú tienes más conocimiento de esto? Sí, en los últimos años la persecución a la iglesia aumentó de manera increíble, principalmente en países de mayoría islámica, países del Medio Oriente, norte de África, y también Corea del Norte, China. Entonces, más de 215 millones de cristianos están sufriendo persecución extrema por amor a Jesús. Es una realidad actual, una realidad muy fuerte, y pasa exactamente en este momento. Bueno, ahí veíamos una opinión muy importante de Vanessa, que ella trabaja junto al pastor Mauricio, trabajan en un ministerio que se llama Puertas Abiertas, y a ellos pertenecen a la iglesia en el poder del Espíritu Santo, ya una iglesia que está ubicada en Providencia, y son pastores amigos que nos están apoyando, y ellos, aparte de su labor en su iglesia, trabajan con este ministerio Puertas Abiertas. Entonces es muy importante la opinión de ella en este sentido. Sí, es muy importante en este sentido porque concuerda con lo que el Señor Jesucristo habla, porque ella tiene reportes de que en muchos lugares como Nigeria, como China, como en India, existe la persecución, y esta persecución es brutal. O sea, es una persecución con maltrato físico, con encarcelamiento, pero también el Señor va a usar eso para que el Evangelio se extienda, porque como fue en esos tiempos, ¿cierto? La primera iglesia, los apóstoles, los discípulos fueron llevados a las cárceles, pero también para predicar, para dar testimonio del Señor Jesucristo. Entonces, para hacer un resumen y para que ustedes más o menos vayan entrando al tema, si alguien nos quiere opinar, también ahí están los medios que dije anteriormente. Dice el Señor que, bueno, van a engañar a mucha gente, y ahí
dice que van a haber guerras, rumores de guerra, pero dice que no se asusten porque esto tiene que ocurrir. Es triste, ¿cierto? La guerra es triste, pero sin embargo el Señor dice que es algo que tiene que ocurrir, pero que estuvieran tranquilos porque aún no era el fin. Y lo que explicábamos es que antes de la venida del Señor tiene que suceder un montón de cosas, de señales, que muchas las estamos viendo, pero también tienen que ocurrir otras señales más para que llegue ese tiempo. Dice la palabra que se peleará nación contra nación, habrá guerra contra guerra y rumores de guerra, habrá hambres, terremotos en muchos lugares, y todo esto será apenas el comienzo, será el principio de dolores. Y ahí hablamos nosotros de los dolores de parto, de la mujer encinta que sufre esos dolores de parto, pero va a llegar el momento en que viene la venida de Jesucristo, así como compara la Biblia como esta mujer que va a tener un hijo. Así también esperamos todo, la iglesia, ¿cierto? Incluso la tierra gime, anhelando la manifestación de los hijos de Dios, anhelando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y es tan grande la persecución que va a haber, que dice que muchos se van a renegar de la fe o van a apostatar de la fe, ¿ya? Porque van a abandonar, ¿cierto?, el evangelio, o incluso también algunos estando en la iglesia van a apostatar porque predican falsa doctrina, doctrina de demonios, dice la Biblia, y se odiarán y se traicionarán unos a otros. ¿Qué quiere decir? Que en estos tiempos finales van a haber hermanos nuestros que nos van a acusar a las autoridades, ¿cierto? Porque nos van a catalogar de falsos, qué sé yo, y va a haber una gran traición, porque va a haber una iglesia verdadera y una iglesia falsa, y lo que estamos viendo. Y aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Como decía el Señor, va a haber mucho engaño, habrá mucha maldad, que también hablamos de eso porque cada día vemos delincuencia, ¿cierto? La violencia, la crueldad como se está llevando a cabo. Ya los crímenes son quemando gente o matando niños, el hijo que mata al padre, el padre que mata al hijo, puros casos así que son muy terribles, y es tanta la maldad que va a existir, que lo estamos viendo, que la mayoría de las personas va a dejar de tener amor hacia los demás y se va a enfriar, la gente no va a haber compasión, y eso lo estamos viendo. Pero, como bien leía el pastor Mauricio, pero el que sigue firme hasta el fin, o el que persevera hasta el fin, este se salvará. Entonces es importante que nosotros levantemos esta voz de alerta y despertemos a la iglesia, en el sentido de que estamos viviendo esos últimos tiempos en donde la apostasía se ha levantado, en donde la maldad ha aumentado, y estas son señales de que Cristo viene y que está a las puertas, como dice la palabra. Pero es importante porque dice el Señor, el que persevera hasta el fin, porque creemos que la salvación puede llegar a perderse, porque si no Jesucristo no advertiría tanto. ¿Por qué el Señor advertiría que va a venir mucho engaño si realmente nuestra salvación está garantizada, como creen algunos? Si fuera así, entonces el Señor Jesucristo no perdería el tiempo en advertir, viene mucho engaño. Después dice, el que persevera hasta el fin, o sea, quiere decir que en esta gran tribulación hay mucha gente que puede llegar a perder la salvación. ¿Por qué? Porque va a haber que mucha violencia, que va a estar encarcelada, que va a ser maltratada, que no va a estar dentro del sistema económico. Entonces, ¿qué opinas tú de eso, Pastor Mauricio? Sí, la verdad es que justamente como tú dices, Pastor, es muy importante cómo el Señor habla, porque Él está advirtiendo de antemano mucha persecución y mucho sufrimiento. Aunque Él dice muchas veces que su yugo es fácil, su carga es ligera, que Él siempre va a estar con nosotros, nunca promete un futuro tranquilo sin ninguna adversidad. Todo lo contrario, Él se esmera por advertirle a la iglesia y a sus discípulos de que vendría mucha persecución, mucho sufrimiento. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, decimos algo distinto, que no vendrá sufrimiento, que todo estará bien porque Dios está con nosotros, estamos diciendo una media verdad y estamos trayendo un perjuicio a la iglesia, porque no la estamos preparando para esas tremendas adversidades que vendrán, y por eso muchas personas también desertan de la fe y se apartan porque se sienten decepcionados, se sienten tristes, porque creen que a veces incluso el Señor les abandonó. Pero el Señor, todo lo contrario, advierte de grandes persecuciones para llegar a ese punto del versículo 13 de Mateo 24. Más el que persevera hasta el fin será salvo.
buscando que los hermanos perseveren, buscando que los discípulos perseveren, sino diría lo contrario, diría, el que es salvo va a perseverar hasta el fin, o sí va a perseverar, o sí será salvo, sino que está advirtiendo de la falta de amor, está advirtiendo de los falsos profetas, el engaño, la traición entre hermanos, principios de dolores, un montón de cosas, para que podamos perseverar. Y el versículo que mencioné hace un rato de Apocalipsis es Apocalipsis 3:10, donde el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para aprobar a los que moran sobre la tierra. Y este versículo se ha usado para decir que la iglesia no va a sufrir, que la iglesia va a ser guardada de la gran tribulación o de grandes dificultades. Pero esta promesa es específica para la iglesia de Filadelfia, la cual nosotros podemos tomar una enseñanza espiritual, el Señor puede hablarnos a través de esta palabra, pero no podemos tomar esta palabra para decir, como se usa hoy día, abiertamente como una doctrina de decir que la iglesia no va a sufrir la hora de prueba, no va a sufrir ninguna persecución ni tribulación en la tierra, sino que es un mensaje específico para esa iglesia. Porque como leíamos en Mateo 24, sí habla de grandes sufrimientos. Ahora, tú mencionabas también la persecución actual de la iglesia. Y aunque nosotros vivimos en un país libre en estos términos, que podemos predicar sin ningún problema, se puede hablar en una señal de radio, se puede hablar en internet de la fe sin ningún problema, hoy día hay muchos hermanos que en este preciso momento están viviendo lo que Jesús dijo en Mateo 24. Entonces para ellos ya están sintiendo que están viviendo una gran tribulación, ya están viviendo los principios de dolores, para ellos es real. Entonces mucha gente que interpreta la Biblia y dice que no pasaremos ningún sufrimiento, lo dice desde su realidad, de la realidad que tenemos hoy día nosotros, que es de libertad. Pero si ellos tuvieran esa otra realidad, supieran que hoy día hay hermanos que está sucediendo todo esto, que un hermano entrega a otro hermano a las autoridades, a tortura, se asesinan uno a otro. También muchos desertan de la fe, porque cuando hablamos de persecución hoy en día, tendemos a hablar como de los héroes de la fe, aquellos que tienen una fe heroica, que van hasta el final, no niegan a Cristo, y siempre nos gusta hablar de eso, y eso está bien. Pero también yo leía un libro hace poco y decía que hay muchísimos casos de gente que deserta de la fe y dice, no quiero sufrir más, no quiero correr riesgo de mi vida, de mi familia, y entonces niego a Cristo y lo abandono. Entonces la intención del Señor es súper clara, es advertirnos para que estemos preparados y no neguemos nuestra fe. Amén, Pastor Mauricio. Y Vanessa, tú has comentado algunos testimonios sobre personas y hermanos en Cristo que están en India o en África, en distintas partes, que ellos están sufriendo. Entonces, coméntanos un breve testimonio para que notemos cuál es la oración de ellos, qué es lo que piden y cómo ellos están siendo perseguidos en estos momentos. Y realmente lo que decía el Pastor Mauricio, que ellos están sufriendo esta tribulación y esto no va a parar hasta que Cristo venga y cada día va a ir más en aumento. Amén. Hay muchos testimonios, la verdad, pero hay uno que a mí me impactó bastante y fue una hermana de Corea del Norte, donde hay miles de cristianos que están presos en campo de trabajos forzados, y allí es prohibido ser cristiano en Corea del Norte. Entonces, saber que hay cerca de 50, 70 mil cristianos presos en campo de trabajos forzados es increíble. Y esos cristianos, por ejemplo, se reúnen muchas veces en secreto en estos campos. Entonces, por ejemplo, el clamor de ellos muchas veces es que pueda haber lluvia fuerte, porque cuando hay lluvia, ellos pueden, por ejemplo, adorar al Señor afuera en el patio, y con el ruido
los guardias no escuchan, ellos glorificando a Dios, ellos adorando al Señor. Entonces la hermana Hugh de Corea del Norte decía que lo primero que los cristianos en Corea del Norte piden es, por favor, oren por nosotros, no se olviden de nosotros, necesitamos que la iglesia conozca lo que está pasando y que seamos uno con la iglesia en Corea del Norte. Entonces llamo la atención a los hermanos a que no se olviden que tenemos hermanos nuestros que en este momento están siendo torturados por amor a Cristo. Esa es la verdad. Están presos, que están siendo, no tienen derechos humanos solamente porque decidieron seguir a Jesús, solamente porque ahora están bajo un nuevo reino, el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces, por este motivo, ellos están pagando un alto precio por seguir a Jesús. Amén. Bueno, impactante el testimonio, y para que nosotros como cristianos nos demos cuenta de esta realidad, como les comentaba, la persecución es real y, o sea, a nosotros como en la sociedad actual nos sorprende, pero esto siempre ha existido en la iglesia. Entonces, llamado de atención para los pastores, para los ministros, para los que predicamos el evangelio, como decía el pastor Mauricio, que tenemos que preparar a la iglesia para que cuando venga este momento no nos sorprenda, sino que sepamos que la tribulación, la persecución, el sufrimiento es parte del evangelio, es parte del cristiano. Aquí yo quiero como ir avanzando desde el versículo 15 de Mateo 24. Aquí Mateo empieza a hablar de una profecía de Daniel, que habla de que un personaje comete un horrible sacrilegio porque pisa el lugar santo y se cree Dios y pide que le adoren como a Dios, ¿cierto? Y esto tiene que ver con el anticristo, que lo estuvimos viendo la semana pasada, pero lo que quiero llamar la atención, porque ahí habla de una persecución también, va entrando en detalle de cómo van a ser esos días tan terribles de que la mujer tienen que huir, etcétera. Y ahí vuelve a repetir en el 23 que si les dicen ahí, miren, ahí está el Mesías, no les crean, o miren, está allá, porque van a venir muchos falsos cristos, pero va a venir uno en especial, que es el anticristo. Pero aquí yo les quiero llamar la atención, y para que ustedes piensen y reflexionen, el diablo, ¿cierto?, es un imitador, ¿ya? Entonces, el Cristo verdadero para nosotros, el Mesías, el Salvador, es Jesucristo. Él es nuestro Señor. Y Él prometió venir por una segunda vez. La primera, como un inocente, como un bebé, como alguien débil, ¿cierto?, como un corderito que fue inmolado, no abrió su boca. Pero en la segunda vez Él viene con autoridad, viene con poder, viene con gran gloria, y viene a traer juicio también, y viene a traer salvación al mismo tiempo. Pero antes de que venga el Cristo, que es Jesús, ¿cierto?, tiene que venir el anticristo. No puede ser que venga Cristo en forma intermedia, o en forma invisible, como postulan algunos hermanos, sino que primero es el anticristo, porque el anticristo va a venir a engañar para que digan, síganme a mí. Y después viene el Cristo verdadero. Y por eso dice, tenga cuidado, Jesús dice, tengan cuidado, porque viene el anticristo, viene el engaño, ¿cierto? Aparte de los muchos falsos profetas, viene el anticristo como en particular, el personaje despiadado, dictatorial, que hace un pacto con Israel, que a eso se refiere Daniel, un pacto de paz de 3 años y medio, que, ojo, tenemos que enfatizar que nosotros como iglesia no podemos contar desde qué día vamos a empezar a contar esos 3 años y medio, o desde qué día vamos a empezar a contar cuándo empieza la tribulación. Sabemos que son 7 años, pero no tenemos la certeza de decir ya, hoy día empiezan. Entonces, ¿cómo vamos a creer, digamos, esas teorías? Sino que, por eso el Señor dice, estén vigilando, porque no sabemos el día ni la hora. Entonces, ¿qué sucede? Que viene este anticristo, hace un pacto y luego lo rompe a los 3 años y medio, y entra al tercer templo que se va a construir, que está todo listo, que ya hablamos de eso, y va a pedir adoración como que él fuera Dios. Porque recuerden, Satanás quiere ser como Dios, por eso que quiere que le adoren como que fuera Dios. Además, en versículo 24 dice que vendrán muchos falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y milagros. Esto no quiere decir que las señales y los milagros no necesariamente determinan que alguien sea cristiano o que sea ungido, sino que también los falsos profetas hacen grandes señales y grandes milagros. ¿Para qué? Para engañar, a ser posible, hasta los que Dios mismo ha escogido. Entonces, imagínense que Dios, el poder de Satanás puede engañar a los suyos,
a los que han creído en Cristo, a su iglesia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo alguien puede decir, no, la salvación, salvo siempre salvo? Y aquí dice que puede engañar a los escogidos, o sea, a su iglesia. Ya se lo he advertido antes a usted de antemano, vuelve a decir, miren, si les dicen, allá está en el desierto, no vayan. Si les dicen, mira, aquí está escondido, no lo crean. ¿Por qué? Porque la señal del Hijo del Hombre será como un relámpago que se ve brillar de oriente a occidente, así será cuando regrese el Hijo del Hombre. Y aquí todavía Cristo no viene y ya está el anticristo operando. Y el versículo al que quiero llegar, que es clave, el Mateo 24-29, dice, tan pronto como pasen aquellos días de sufrimiento, se refiere a la gran tribulación, tan pronto o inmediatamente como pasen aquellos días de sufrimiento, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su luz, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales temblarán. Y el versículo 30 dice, entonces se verá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Quiero remarcar el entonces. ¿Cuándo entonces? Después de la gran tribulación, después de aquellos días de sufrimiento. Después de todo eso, ahí vendrá la segunda venida de Cristo. O sea, la iglesia pasará la gran tribulación, y estas palabras no son mías, no son del pastor Mauricio, no son de Vanessa, sino que son de Cristo. Entonces se verá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, o sea, de Cristo, y llenos de terror todos los pueblos del mundo llorarán, y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y ahí está hablando primero de la segunda venida de Cristo, y juntamente con eso el arrebatamiento de su iglesia, porque el 31 dice, y Él mandará, o sea, Cristo, a sus ángeles con una gran trompeta para que reúnan a sus escogidos de los 4 puntos cardinales desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí está el arrebatamiento. Y anterior el 30 está la segunda venida de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que la segunda venida de Cristo, dentro de la segunda venida de Cristo, ahí está el arrebatamiento. Van juntos, van unidos. Cristo no va a venir antes de la tribulación ni en medio de la tribulación, sino que va a venir al final. Entonces quería que nos aportara y comentara esto tan importante que son las palabras de Cristo. Sí, es muy interesante lo que dices, porque de verdad que no debe ser un pensamiento nuestro o una postura nuestra la que compartimos, sino lo que dice la palabra. Y mientras tú hablabas, pastor, hay varios versículos que me vienen a la mente. Y por ejemplo, cuando el Señor menciona en Mateo 24-27 y dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, así también. Y el relámpago, acabo de mirar rapidito aquí el diccionario de la Real Academia Española, dice que cuando dos nubes chocan, producen una descarga eléctrica. Y ese es el relámpago. Y eso produce un sonido que es el trueno. Entonces, un relámpago secreto, que no veamos resplandor y que no escuchemos el sonido, no existe. Cuando hay un relámpago, él dice, así será, como el relámpago. Entonces, su venida es como un relámpago, no es como un acto secreto. Es luminosa, es pública, pública, en el cielo. Es audible. Se ve por todos lados, suena. Y también me recuerdo este otro versículo de Tesalonicenses, que dice, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y ahí está el relámpago, el trueno, dice, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por tiempo no podemos leer todo el capítulo ni el capítulo anterior, pero está hablando de la venida del Señor. Y luego sigue explicando acerca de la venida del Señor. Hay también segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 3, vuelve ahora Pablo y dice esta frase de nuevo, nadie os engañe. Y de nuevo Pablo dice, nadie os engañe. Jesús dice, nadie os engañe. Nadie os engañe de ninguna manera. Siempre está presente el engaño de Satanás, tratando de llevar al pueblo de Dios a otras doctrinas, a otras enseñanzas. Como siempre una advertencia antes de decir lo importante. Dice, de ninguna manera, porque no vendrá, lo que tú decías, no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces no viene si no aparece primero el anticristo. Luego, nosotros sí, como iglesia vamos a ser testigos de eso.
vamos a ver la manifestación del anticristo y vamos a ver todas estas señales. Y lo que me llama la atención también en el versículo 30 que yo les leía, llenos de terror todos los pueblos del mundo llorarán. O sea, cuando escuchen esta voz, que va a ser algo como terrible, como que la gente se va a asustar, porque imagínate el cielo abriéndose. Dice la Biblia que vendrá con millares de ángeles, dice que vendrá en las nubes. Como Él se fue, así también regresará. Apocalipsis dice que todo ojo le verá, todo el mundo, todas las razas, todos los pueblos, todas las naciones van a ver a Cristo cuando regrese a la tierra. Entonces es un acto público, es un acto audible también. Y también podríamos añadir terrible, en el sentido de que, como leíamos, se va a apagar el sol, se va a apagar la luna, se caerán las estrellas del cielo. O sea, un acto sobrenatural, algo que va a llamar la atención en todo el mundo. Acordémonos que cuando Cristo murió, el cielo se nubló, se puso negro, hubo un gran terremoto, llovió. O sea, cuando hay un suceso que tiene relación con Cristo, la tierra como que se manifiesta. O sea, entonces las señales se manifiestan. Quería también la opinión de Vanessa respecto a esto. Sí, por ejemplo, estaba leyendo aquí en Mateo 24, el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Algo que siempre me llamó mucho la atención es que hay siempre que estar preparado. Siempre he pensado, por ejemplo, eso que también dice la palabra, que Jesús no volverá antes que el anticristo sea manifestado, ¿cierto? Pero hay mucha gente que queda pensando, ¿dónde está el anticristo? Bueno, Jesús no va a volver antes que él aparezca manifestado. O sea, y vive de una manera como más relajada. Pero el Señor nos llama a estar preparado, a vivir en santidad, a hacer su voluntad, estar siempre fiel a Él, independiente de estar, por ejemplo, preocupado exactamente cuando Él volverá, estar atento a todo lo que está pasando. Pero sí, eso que a mí me siempre impactó, que el Señor nos llama exactamente para estar preparado. Estar preparado, estar en santidad, estar como completamente atento a todo lo que está pasando, pero porque a veces mucha gente queda hablando justamente diciendo, no, Jesús va a volver antes de la tribulación o después, y tenemos que hablarlo siempre lo que está en la palabra, ¿cierto? Porque no diciendo exactamente sí, tenemos que estar preparados porque viene sufrimiento, viene persecución, y no podemos estar pensando que eso es algo que solo pasó en la iglesia primitiva, el sufrimiento. La iglesia tiene que ver que esto es algo que hace parte del cristianismo, ¿no? Pero sí que sí o sí tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados para lo que vendrá y preparados siempre y hacer la voluntad de Dios, porque no sabemos exactamente cuándo Él volverá, no el día, la hora, y eso nos hace estar siempre atentos y siempre en santidad continua. Y justamente Mateo 25 en adelante habla de dos parábolas, de las 10 vírgenes, que son bastante conocidas, y después también de este hombre que dejó a cargo a sus sirvientes con un dinero, y finalmente las moralejas de esas parábolas no las vamos a leer porque ya las conocemos, pero tienen que ver con esto, vigilar. O sea, y como leíamos hace poquito, como aquel hombre que dice, pueden venir a robar a mi casa, y está atento, está vigilante, porque no sabemos, el ladrón no les va a avisar, ¿cierto? Entonces, por ahí también hay ministros, hay pastores que dicen, que incluso se han atrevido a decir, tal día viene, claro, tal fecha viene, pero eso es imposible porque la Biblia es categórica, dice que no lo saben ni los ángeles, claro, nadie lo sabe, ni el día ni la hora. Lo que nosotros podemos saber es como un contexto bien general, como estamos en los últimos tiempos. No sabemos si la tribulación ya estamos, o está por venir,
o faltan 20 o 30 años más, eso no lo sabemos. Por eso la Biblia, como decía Vanessa, siempre atento, independiente de todo esto, porque quién sabe que el anticristo ya puede estar operando, o falta muy poco. Lo que sí podemos entender, de acuerdo a la palabra de Dios, es que nos dice el Señor, así como la higuera que tú ves como que está brotando, ya ves que el verano ya está cerca, ¿cierto? Por los brotes. Sí. De la misma manera el Señor nos da estas señales que no son así como con fecha, pero sí son a un general, como un pronóstico, como que uno dice cuando viene la lluvia, mira, viene esa nube, probablemente va a llover mañana o pasado. Es como una especie de señales donde uno puede situarse. Entonces es importante poder estar atento, estar vigilante en santidad y entender esto. O sea, aquí lo que yo quiero dejar en claro, que el versículo 30, que quiero que lo lean los hermanos en la casa, que lo mediten, es que el Señor dice, entonces, o sea, tan pronto pasen estos días de sufrimiento, de gran tribulación, ahí viene el Señor Jesucristo al final de la tribulación. Y siempre la Biblia habla de la venida de Jesucristo, pero juntamente con el arrebatamiento. Son dos hechos que están unidos, no separados. Sí. Respecto a lo que decían ustedes, hermano, en el libro de Hechos, cuando los apóstoles le preguntan al Señor Jesús, después de él haber resucitado, si era el tiempo de restaurar el reino de Israel, en el versículo 7 les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces también hay otra cosa que tenemos que entender de parte del corazón de Dios, por referirnos a la voluntad de Dios, de que Él no nos está dando señales para que nosotros descifremos el día y la hora. Claro. Él no está interesado en que nosotros nos volvamos investigadores de cuándo el día ni la hora, sino que la intención de Él va por otra parte, de estar preparados y poder, como tú decías, discernir los tiempos y ya sentir en nuestro interior de parte del Espíritu Santo que el tiempo está cerca y que la iglesia debe estar preparada, pero no que estemos investigando el día y la hora, ni tampoco dando fechas, porque la intención del Señor no es esa. Quería leerte un poquito Primera Tesalonicenses capítulo 5, donde habla también sobre esto y dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Claro. Esta figura de que el Señor viene como el ladrón en la noche. Pero también es interesante entender que el Señor, cuando dice que viene como el ladrón en la noche, está dando otra figura también literaria, si se puede decir así, para dar a explicar a qué se refiere con ladrón en la noche. Porque, por ejemplo, yo era muy pequeño, iba a la iglesia y me decían, el Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero la palabra se refiere como ladrón en la noche no para su iglesia, sino para el mundo. Cuando usa el término la noche, se refiere a la vida de pecado, la vida de oscuridad, todo lo que ocurre en la noche, la vida de las tinieblas. Aquí, o sea, el mundo no. Y ahí está interesante eso también, porque el mundo, o mucho pueblo de Dios que ha estado en la oscuridad, ¿cómo puede ser que el pueblo de Dios esté en la oscuridad? Muchas veces hay personas que están dentro de las congregaciones y su corazón comienza a apartarse de Dios. Las 10 vírgenes es un ejemplo muy claro. Ejemplo claro. Estaban esperando al novio y se duermen. Y eran 10 vírgenes, quiere decir que las 10 habían recibido al Señor y estaban preparadas, pero unas no tenían el aceite. Y ahí quedan sin esa luz. Y luego el Señor habla de el mensaje al mundo, paz y seguridad, y viene la destrucción repentina. Pero el versículo 4 dice, pero hermanos, más vosotros hermanos, no estáis en tiniebla, para que os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Pastor, ya se nos acabó el tiempo. Vanessa, Mauricio, ha sido un gusto y esperamos que a los hermanos también les haya interesado este tema. Como les dije, si quieren saber un poco más, pueden visitar el blog Predicamos. Ahí está toda la información. En Iglesia Ictus también voy a estar poniendo este video y también publicando el estudio bíblico. Esperamos que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Nos vamos a volver a encontrar el próximo viernes de 6 a 7 con nuestro programa Volviendo a las Raíces de la Fe. Y cualquier consulta por los medios, por el WhatsApp, está los teléfonos, está Facebook, así que pueden visitar ahí Iglesia Ictus, y si quieren congregarse con nosotros también ahí
pueden visitarnos en Lirquén 7790 todos los sábados a las 18 horas y esperamos que el Señor les bendiga y bueno, prepararse porque Cristo viene, eso es lo importante, Cristo viene y estar ahí vigilantes, que el Señor les bendiga. Amén. El final, todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad.